Cuando quieras. Bien. Buenos días. Vamos a proceder a dar las opiniones y reflexiones del Observatorio Económico que hacen referencia al tercer trimestre del año 2025 y, por supuesto, a las perspectivas de cierre y perspectivas económicas o socioeconómicas que tiene Castilla y León en el próximo año 2026. Bien, podríamos decir como dos titulares importantes dentro de todos los datos que vamos a dar, que la economía castellano-leonesa tiene una estabilidad económica muy frágil en los últimos tiempos y un crecimiento inestable en un entorno muy complejo geopolítico. Los datos no económicos más relevantes que ha tenido Castilla y León en este trimestre ha sido que ha experimentado un crecimiento económico moderado con mejoras en indicadores claves como el empleo, el consumo y la actividad industrial, aunque algunas cifras se sitúan por debajo de la media nacional. La evolución demográfica y la confianza empresarial también presentan tendencias positivas. En términos de crecimiento económico y precios, podemos decir que el Producto Interior Bruto ha crecido un 2,48%, pero inferior a la media nacional. El índice de precios al consumo regional se mantiene, al igual que España, en un 3%, y los precios industriales han aumentado un 0,8% más que la media nacional. La producción industrial avanza un 17,4%, superior al conjunto nacional en un 4,5%. Si hablamos del mercado laboral y de la población activa, la población ha crecido un 0,7%, pero fundamentalmente impulsada por la población extranjera, que ya supone el 11,7% de la población regional, y que compensa, por supuesto, la minoración de habitantes con nacionalidad española en un 0,3%. La tasa de paro ha bajado. Buena noticia, un 0,7%, situándose en el 8,7%. El paro registrado ha disminuido un 5,1%, y los contratos han aumentado en un 2,2%. El número total de afiliados de la Seguridad Social también ha crecido un 1,6%. Estamos hablando de que el mercado de trabajo en la región es un mercado aceptable, va en buena sintonía a nivel nacional y está creciendo. En cuanto al consumo y al sector inmobiliario, el consumo presencial ha aumentado también un 2,8% frente al 2,6% de la media del país. El consumo electrónico se ha incrementado un 13,3%, también superior a España, y el precio de la vivienda libre ha subido un 13,6%, superando también a la media nacional. En el sector servicios, turismo y comercio exterior, el sector servicios, sin embargo, ha disminuido el 1,4% en los centros de cotización de la Seguridad Social. Hay que tener en cuenta que Castilla y León fundamentalmente es una región de servicios. No obstante, sí que es cierto que la cifra de negocios ha crecido un 7,9%, igual que el conjunto de España. Pero si nos centramos en la cifra de negocios del comercio minorista, esta crece un 3,7%, muy inferior a la España, que ha superado el 6,2%. El turismo ha aumentado con más viajeros y más pernoctaciones. Tenemos una región turística por excelencia, sobre todo en el ámbito rural. El transporte de mercancías por carretera ha crecido un 3,7%, pero las exportaciones han disminuido un 13,8% y las importaciones un 2,3%. Bien, estos datos comparativos muestran que aunque Castilla y León presenta mejoras en varios indicadores, hay otros en los que va por debajo de la media nacional. Sin embargo, hay áreas donde la región ha superado al rendimiento nacional, lo que indica, por supuesto, un potencial de crecimiento y una estabilidad económica importante. Vistos estos datos económicos de la región, vamos a hacer una valoración de la situación socioeconómica tanto a nivel internacional nacional como a nivel regional, porque evidentemente está todo interrelacionado. Bien, la realidad internacional es que existe una gran rivalidad entre dos grandes potencias: Estados Unidos, por supuesto, y China, por el liderazgo comercial, político y de seguridad a nivel mundial. El proteccionismo y la aparición de nuevos conflictos bélicos comerciales hacen que exista una altísima incertidumbre geopolítica y comercial, y esto es constante en el panorama internacional en los últimos trimestres. El final de este año 2025 se caracteriza por una desaceleración del crecimiento, así como una alta volatilidad financiera y un aumento de las restricciones comerciales, además de una gran incertidumbre política. Existen una serie de variables económicas que vislumbran toda esta tendencia económica. Durante el final del año 25
y lo que va a pasar en el año 2026 previsiblemente. Vamos a hablarles de déficit y gasto público. Vamos a hablar de presupuestos, de vivienda, de fondos Next Generation y del mercado de trabajo. Con respecto al déficit público, este se ha reducido debido al incremento de los ingresos provocados por varios factores. El buen funcionamiento de la economía en el año 2025. El incremento de impuestos que recaen fundamentalmente en el ciudadano medio. Estamos hablando de alimentos y electricidad fundamentalmente. Y sobre todo también los impuestos recaen en las pymes y en los autónomos, disminuyendo su capacidad adquisitiva. Y también por el aumento de las cotizaciones sociales, debido a un mercado de trabajo creciente, tal como hemos visto en los datos, aunque discutible en la calidad y durabilidad de los puestos de trabajo. Sin embargo, existe un desaforado gasto público que no para. Los gastos que debían de ser coyunturales a raíz de la pandemia y de la guerra de Ucrania y Rusia o de Gaza-Israel se han transformado en estructurales. Sin contar con los gastos verdaderamente estructurales, que no podemos hacer otra cosa con ellos inicialmente. El incremento continuado del gasto público en sanidad debido al envejecimiento de la población. El incremento desproporcionado del gasto en pensiones debido a una jubilación masiva de la generación del baby boom del 43 al 64 y del inicio de la generación X del 65 al 80. Y por supuesto los gastos financieros de intereses de la deuda, contraída en los últimos años, que minoran los recursos a destinar al sostenimiento del estado del bienestar. Estamos hablando de sanidad, educación, servicios sociales fundamentalmente, tanto por parte del Estado como por parte de las comunidades autónomas. El Gobierno sigue sin aprovechar el impulso de los ingresos para reducir el gasto y acelerar la reducción del déficit y de la deuda nacional. Estos desequilibrios públicos podrían impulsar las primas de riesgo a medio plazo. En definitiva, nos encontramos ante un despilfarro del gasto público sin contención y sin voluntad política de reversión, siendo del todo necesario aplicar los presupuestos en base cero, es decir, iniciar cada año presupuestario cuantificando las necesidades y proyectos a realizar sin partir del gasto aplicado o inversión del año anterior, al objeto de ajustar el gasto público a las necesidades reales de la sociedad. Si hablamos de los presupuestos generales del Estado y de muchas comunidades autónomas, entre las que se encuentra Castilla y León, no se logran aprobar. La falta de presupuestos crea dificultades a la hora de afrontar los cambios económicos que se están produciendo a nivel nacional e internacional y que afectan directamente a los ciudadanos castellanos y leoneses. La prórroga de los presupuestos de años anteriores se enfrenta a la imposibilidad de afrontar nuevas políticas públicas, tanto en sanidad como en educación o servicios sociales, sin contar con inversiones en nuevos proyectos de infraestructuras determinantes para proyectar y consolidar la competitividad a nivel social y económica de la región. Además, la continua recurrencia a las prórrogas presupuestarias debido a la inestabilidad política crea incertidumbre en los ciudadanos y en las empresas, verdaderos motores del crecimiento económico. Si hablamos de la vivienda, la accesibilidad a la vivienda por parte de los ciudadanos castellanos leoneses, por llamarlo de alguna forma, es problemática. Es del todo necesaria y una correcta y una coherente gestión del suelo para dar accesibilidad a la vivienda, uno de los derechos que sustenta la Constitución española. La colaboración público-privada es esencial para mitigar el problema de la vivienda siempre con una visión a medio y a largo plazo. Para ello también es necesario que exista seguridad jurídica y procedimientos administrativos más ágiles que eliminen la gran burocracia existente. Con respecto a los fondos Next Generation, la ineficiencia en la ejecución de los fondos supone una pérdida de oportunidad, además de una amenaza para el crecimiento económico de España y, por supuesto, de Castilla y León. Ante esta realidad se necesita voluntad de los gestores políticos para hacer las cosas con sentido común y con eficacia. Para que regiones como Castilla y León vean los frutos de estos préstamos se debe tener una estrategia nacional clara, alineada con los objetivos regionales de empleo, innovación y cohesión territorial. Y hoy por hoy esta estrategia brilla por su ausencia. Este problema se traslada directamente a los ayuntamientos y pequeños municipios de la región, principales damnificados por la mala gestión, siendo el resultado de un medio rural frustrado, unas empresas sin ayuda real para invertir en digitalización
y un anuncio de dinero que genera falsas esperanzas por la lentitud administrativa y que parece que no llega nunca. Los fondos Next Generation se han convertido en una venta de promesas incumplidas por los gobiernos, sin un impacto real en consumidores y en empresas, desaprovechando la mayor oportunidad de transformación económica y social en el momento actual que garantizaría el futuro de las nuevas generaciones. Si hablamos del mercado de trabajo, hemos visto que los datos que nos ofrece la contabilidad regional pues son buenos. El mercado de trabajo ha experimentado un incremento en el número de ocupados, pero al mismo tiempo sube la tasa de paro y sigue patentes las desigualdades y la precariedad laboral. La buena marcha del empleo depende en gran medida de la mano de obra extranjera, que cubre los puestos de trabajo en sectores críticos para la buena marcha de la actividad económica, así como la estabilidad empleadora de las pymes y de los autónomos, verdaderos generadores de los puestos de trabajo y de la creación de riqueza de la región. Para potenciar un mercado de trabajo sólido y estable es necesaria unas acciones claras y contundentes por parte de las administraciones públicas, logrando erradicar una realidad laboral que persiste en el tiempo, como son altas tasas de desempleo, especialmente juvenil, una precariedad y temporalidad excesiva, una dualidad entre trabajadores fijos y temporales, una brecha de género que no disminuye al ritmo esperado, una baja productividad que desestabiliza la viabilidad empresarial y, por tanto, del empleo, y un desajuste entre la formación ofrecida por las universidades y la formación profesional y las habilidades y competencias demandadas por las empresas y la sociedad. En el año 2025, por tanto, podemos constatar que ha habido un crecimiento económico. Y es debido a que el consumo de los hogares ha sido el principal soporte del crecimiento de los últimos meses, constatando la fortaleza del consumo privado y una mejora del poder adquisitivo de los hogares, por el incremento, por supuesto, del empleo y de los salarios, así como la moderación de la inflación y de los tipos de interés. El crédito destinado a los hogares, a vivienda, ha aumentado a consecuencia de la existencia de menos tipos de interés. Sin embargo, los niveles de deuda del sector privado y su correspondiente carga por intereses se mantienen en niveles históricamente reducidos y seguirán moderados en los próximos años. Por tanto, el consumo se está parando. Las variables que van a impulsar moderadamente el crecimiento económico en el año 2026 son, entre otras, unos fondos Next Generation bien gestionados, por supuesto, el aumento demográfico debido a la inmigración, las condiciones financieras razonables a unos tipos de interés ya muy adecuados para pedir préstamos, la relajación de los costes energéticos y el consumo y ahorro privado basado en la fortaleza del mercado laboral, que ha sido determinante para incrementar la renta disponible de las familias, además de un mercado de la vivienda en auge, pero que no llega a todos los sectores de la sociedad. Pero el año 2026 tiene unos problemas de crecimiento y se va a encontrar con unos problemas que van a moderar ese crecimiento y le van a disminuir. El crecimiento económico es más elevado que la media europea, pero la realidad es que esto es irreal, ya que se encuentra basado en un desmesurado gasto público, una inflación persistente y unos fondos europeos mal aprovechados. Nos enfrentamos a una posible caída de la confianza empresarial que, aunque todavía no es decisiva, sí puede ser determinante para la disminución económica si se incrementa la incertidumbre y los conflictos internacionales, desestabilizando el comercio mundial. Una elevada burocracia que crea una rigidez normativa desincentivando la creación de empresas y un mercado laboral con dificultad para crear empleo estable. Existirá en el año 2026 posiblemente una inestabilidad del tejido empresarial que experimenta una serie de consecuencias. Por un lado, el aumento de los precios de las importaciones, que puede provocar un efecto directo en la inflación y hacer disminuir el consumo. Y este es el verdadero motor económico de la economía. Por otro lado, se encuentran los aranceles, que no dejan de ser impuestos que incrementan los precios y que al final pagan los ciudadanos, lo que se traduce en un menor crecimiento económico. Todo ello, en su conjunto, crea un efecto directo en las cuentas de resultados de las empresas, al ver aumentar sus costes de producción, o bien los absorben o bien los trasladan a los consumidores finales vía precios, provocando, por tanto, una mayor inflación. Como conclusiones a todo lo expuesto, a los datos que han surgido de la contabilidad y del Observatorio Económico y a las realidades existentes a nivel nacional, internacional y, por supuesto, regional, podemos afirmar, sin lugar a dudas, que Castilla y León tiene una fuerte dependencia de sectores estratégicos como la automoción,
o el agroalimentario, hoy en el punto de mira de los aranceles de Trump, así como una gran dependencia de la financiación estatal, que podría hacer que quedara atrapada en una dinámica nada aconsejable: austeridad en inversión, presión sobre servicios básicos y tensiones de los ingresos autonómicos. Además, coexisten unas realidades que dificultan cada vez más la estabilidad económica y social de la región y que en gran medida vienen dadas por la gestión del gobierno a nivel nacional, como son la dificultad de llegar a final de mes por parte de las familias, una inflación junto con una pérdida del poder adquisitivo al no poder subir los sueldos al mismo ritmo que lo hacen los precios, una economía que tiende a desacelerarse, provocando un menor crecimiento económico, una baja inversión empresarial, tanto extranjera como nacional, que junto a las barreras burocráticas no ayudan a incrementar la actividad económica. O bien, un mercado de trabajo basado en la temporalidad y en tener que trabajar en varios puestos de trabajo para poder llegar a final de mes, que hace que cada vez se mencione la llamada recesión silenciosa. Estas realidades han hecho que exista un trampantojo económico en su crecimiento, en el crecimiento económico, tanto a nivel nacional como regional, que de no consolidarse a través de la productividad empresarial, la innovación, la digitalización y el incremento exponencial de las relaciones internacionales, pueden provocar una recesión a medio plazo con consecuencias a nivel social, económico y político bastante duras. Sin embargo, frente a todas estas realidades, Castellón se encuentra en una coyuntura económica favorable, pero a la vez incierta. La región mantiene un crecimiento económico moderado, una base industrial más diversificada que otras comunidades y un capital humano cualificado, pero se enfrenta a una incertidumbre por la falta del impulso estratégico para afrontar retos como la despoblación o la competitividad, y en donde los presupuestos regionales son determinantes para lograrlos. Urge que la región formule un plan económico robusto que contemple ajuste del gasto, pero también un estímulo productivo para no restringir su desarrollo, y para ello son determinantes unos presupuestos que marquen el camino hacia la estabilidad y el crecimiento, sorteando, sobre todo, todos los impactos, tanto económicos como sociales, originados por la incertidumbre internacional a nivel geopolítico y económico. En definitiva, para conseguir estabilizar el crecimiento económico y social de la región, es necesario reforzar su posicionamiento nacional e internacional para atraer empresas innovadoras, consolidar las existentes y crear un entorno favorable a la inversión que garantice la calidad de vida de los ciudadanos, de hoy por supuesto, y de las nuevas generaciones de castellones y leoneses futuras. Bien, estas son las conclusiones y las apreciaciones que han surgido del análisis de los datos de la región del último trimestre del año y las perspectivas del año 2026. Me encuentro a su disposición para las preguntas que consideren oportunas. Dentro de esas variables de las que habla, ¿qué supone o cómo, qué dice anteriores convocatorias, cuando hay unas elecciones, como las va a haber aquí en marzo, qué supone unas elecciones para todo eso que nos ha contado? Vamos a ver, siempre que existe una gran inestabilidad política ya en la situación socioeconómica y la realidad, ya no solamente nacional y regional, sino también internacional. Lo que sí que es cierto es que cuando hay unas elecciones prácticamente la actividad no es que se pare, pero se ralentiza, la actividad económica. ¿Por qué? Porque están esperando, evidentemente, los nuevos resultados de quién va a gestionar unos presupuestos públicos y quién va a determinar tanto las ayudas como las inversiones públicas por parte, en este caso, del gobierno autonómico que salga de las próximas elecciones, como por parte del gobierno nacional se las hubiera. Por tanto, las empresas son cautas, ¿de acuerdo? No es que vayan a eliminar su actividad en estos momentos, pero sí que es cierto que si tienen nuevas inversiones, pues en un momento determinado, en un año o medio año mejor dicho, o unos meses, lo paralizan para ver exactamente cómo van a ir los derroteros en el ámbito tanto del gasto público como de los ingresos que puede haber dentro de los presupuestos generales, en este caso de la comunidad autónoma. Y el ciudadano también, de alguna forma, pues es un poco precavido, porque el ciudadano tiene que tener o tiene que visualizar una estabilidad en el empleo y una creación de actividad económica. Por tanto, sí que es cierto que las elecciones, por ejemplo, de la Comunidad de Castilla y León se van a producir posteriormente a lo que son unas Navidades, muy cercanas a las Navidades. Y las Navidades siempre son un periodo de alto consumo, siempre por parte de todos los ciudadanos. Por tanto, en el aspecto del consumo del castellano-leonés no va a incidir mucho si es que necesita tener alguna incertidumbre con relación a lo que son las elecciones regionales.
Por sintetizar un poco, ¿cómo acaba entonces Castilla y León este 2025 y cuál puede ser su mayor amenaza, riesgo, no sé, de cara a 2026? Bien, fundamentalmente el año ha sido muy bueno. Ha ido creciendo la economía de Castilla y León y se ha ido constatando que es una economía estable. Es importante la estabilidad, ¿no? La economía siempre se tiene que ver por la tendencia que tiene, ¿no? En los últimos años no tiene que verse por trimestres aislados. La economía de Castilla y León es una economía buena, en crecimiento, con una estabilización cuando están muchas incertidumbres sociopolíticas a nivel internacional y nacional. Es cierto también que tenemos unos productos y una serie de productos para la exportación muy buenos, que son premium, y eso estabiliza mucho nuestras exportaciones. También es cierto que la economía castellanolense se ha constatado como una gran exportadora. Hemos aprendido de la pandemia y hemos aprendido de los últimos conflictos bélicos para saber en todo momento que tenemos que salir de nuestra región y que tenemos que hacer que nuestra región crezca gracias a las exportaciones que realizamos de nuestros productos. Tanto en el ámbito agroalimentario, por supuesto, es importante, como en el ámbito automovilístico, que son los dos grandes, pero también está el químico, está una serie de cuestiones alrededor. Bien, ¿cuál es la proyección en el año 2026, como decíamos? Necesitamos, en primer lugar, que exista una confianza en el ámbito empresarial y en el ámbito del ciudadano. Es importante que las gestiones públicas salgan de los ámbitos de las instituciones y que lleguen al ADN del ciudadano y al ADN de las empresas. Que vean que se están haciendo las cosas coherentemente, con sentido común y con criterio. Que evidentemente existen impactos nacionales e internacionales que desajustan esos criterios. Es la ley del mercado y la ley realmente de lo que existe en la realidad, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que se tiene que transmitir y se tiene que demostrar que lo que se está haciendo es lo correcto. ¿Vale? Existe también una incertidumbre política. El que no se aprueben los presupuestos de una comunidad no es bueno. Pero los que no se aprueben tampoco los de la nación tampoco es bueno. ¿De acuerdo? Nuestra legislación, nuestra Constitución, nuestra Carta Magna nos está diciendo que tenemos que aprobar los presupuestos para poder adecentar o adaptarnos a las nuevas realidades del año siguiente con unos presupuestos acordes a lo que necesita la sociedad, tanto castellano-leonesa como, en este caso, española. Y realmente no se están acometiendo esas directrices que nos dice la Carta Magna, porque no se está aprobando los presupuestos en tiempo y en forma. ¿Qué significa esto? Pues que el ciudadano y las empresas están viendo, de alguna forma, que existen proyectos que no se están adecuando realmente a lo que son las necesidades presupuestarias porque seguimos con los presupuestos de otros años. Lo que se transmite es una falta de coordinación, una falta de sentido común, si se me permite la palabra, porque la realidad es que se tiene que llegar a un acuerdo, bueno o malo, o mediano, para que esos presupuestos salgan realmente tanto a nivel nacional como autonómico, porque son la base de la estabilidad económica y social y del crecimiento económico y social de la región y como una nación. Por tanto, podemos decir que el año 2026 seguimos creciendo, crecemos menos, ¿de acuerdo? Lo importante del año 2026 es la credibilidad. Siempre lo ha sido, pero fundamentalmente va a ser un año de credibilidad del ciudadano y de la empresa y de las empresas. Pensemos que Castilla y León tenemos el sector tejido empresarial es pequeña y muy pequeña empresa y mediana empresa, pequeña y mediana empresa, pero muy pequeña empresa, que hay muchos autónomos, que realmente la economía castellanonesa se sustenta en la pequeña y mediana empresa y que por tanto son personas que necesitan tener primero afianzamiento de crecimiento económico, credibilidad en todo lo que se está haciendo y una sostenibilidad de todo el sistema económico y social, no de la región, porque la región depende a nivel nacional de muchas cosas, de muchísimas cosas, sobre todo también a nivel nacional. Se acaba de confirmar que mañana entran en vigor los aranceles de China al porcino al 19,8%, teniendo en cuenta que es un sector que es súper importante de la economía de Castilla y León. Este nuevo arancel que puede implicar. Primero, la incertidumbre de si nos van a seguir comprando, eso es lo primero. Segundo, si podemos acometer, las empresas pueden acometer ese mayor coste, son impuestos, ese mayor coste que va a tener en eso. Si eso va a poder asumirlo reduciendo los beneficios, si es que tienen, que muchas empresas están al límite en estos momentos, y si tienen que subir los precios. Pero claro, si suben los precios seguramente pierdan mucha cuota de mercado, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, que es donde realmente están las exportaciones.
Entonces, todas esas realidades son las que es la incertidumbre económica que vamos a tener en el año 2026. Y todas esas realidades van a hacer que haya una disminución en ventas de exportaciones, por ejemplo, o que haya una disminución en el sistema de producción de las empresas. Lo más importante de todo es que aunque haya una disminución en ventas o de producción de las empresas, el empleo se estabilice y no caiga, porque ese es el motor verdadero de la economía, el consumo del ciudadano castellano-leonés. Si el ciudadano castellano-leonés pierde la empleabilidad o el empleo en este caso, es donde se viene el gran problema realmente de la economía, no solamente de Castilla y León, sino a nivel nacional. En ese tirón de orejas que da el gobierno de estamos ante un despilfarro del dinero público, ¿hasta dónde se puede llegar? ¿Hasta dónde puede crecer la bola de nieve? Porque esto va aumentando cada año. Claro, el problema es que hemos tenido unas épocas muy buenas de financiación de la deuda pública. Y entonces hemos tenido también vamos a ver, existen aquí una serie de realidades que es un tirón de orejas relativo. Ha habido unas realidades que han hecho que el gasto público se disparara. Estamos hablando evidentemente de una pandemia y de unos costes tanto energéticos como alimentarios que nos ha traído unas guerras como la de Ucrania y Rusia, y en este momento tenemos unos problemas energéticos con la de Israel y Gaza. Bien, todo eso ha tenido que ser asumido porque evidentemente se tenía que dar, o sea, tenía que mantener el estado del bienestar. Y los gobiernos han tenido que incrementar el gasto público, sí, porque si no, no se llegaba a las cosas. Al incrementar el gasto público y no tener ingresos, hemos tenido que incrementar la deuda pública. Es una realidad, ¿vale? El problema está en que esos gastos públicos que se han incrementado eran coyunturales, en muchos de los casos, y se han transformado en estructurales. Y eso significa que no ha bajado el gasto, que aunque subamos los ingresos seguimos gastando cada vez más. Y por tanto tenemos que tener sentido común y criterio de saber en todo momento, por eso decimos el presupuesto en base cero. El presupuesto en base cero es que cada año, cuando se va a hacer el presupuesto, no se plantea lo que me he gastado el año que viene, el año anterior, y vemos exactamente si me tengo que gastar más o menos. Es decir, lo que voy a hacer el año que viene, ¿qué es lo que me va a costar? Y empiezo a partir desde cero. Y en ese momento valoro si realmente tengo las necesidades de gastar todo en una partida o no gastar todo en una partida. ¿De acuerdo? El problema no es el gastar, es tener criterio de que cuando se gasta se tienen que eliminar aquellas cosas que ya no son imprescindibles y no hacerlas en todo momento estructurales. ¿Y qué cosas ya no son imprescindibles? O sea, que antes eran coyunturales. Pues mira, ha habido cantidad de ayudas que se han dado en este momento a la sociedad que se han considerado ya estructurales. Se tienen, por ejemplo, la ayuda al combustible, que hubo en su momento. Te pongo un ejemplo, Perduró demasiado tiempo y fue indiscriminadamente. No se distinguió exactamente a quién eran realmente los verdaderos afectados y quién tendría que ayudar. Entonces falta un pequeño criterio de ajuste de lo que son las ayudas o lo que es ese gasto. Y por supuesto se tienen que disminuir, se tiene que hacer ese presupuesto más cero, exactamente ver las realidades que necesita la sociedad española y en ese momento decir esto es lo que necesitamos, esto es lo que no necesitamos, con independencia de los criterios tanto partidistas como políticos. De intención de voto de la cuestión. Por ejemplo, ¿qué le parece el abono que se acaba de anunciar desde el Gobierno Central, un abono de transportes para la movilidad en todos los medios de transporte? Y también, por ejemplo, la tarjeta que hay aquí en Castilla y León, la tarjeta de sí. ¿Eso se considera gastos estructurales? No, vamos a ver, mirad. Eso es un tema coyuntural. Es un tema coyuntural. Ha seguido en el tiempo porque considera que es importante. Ha ayudado mucho a las familias. Y ha ayudado también en la calidad de vida, vamos a llamar, de los propios ciudadanos, en poderse mover con mucha más facilidad y en poderse acercar mucho más a los trabajos que estén a la distancia. Hay gente que está viviendo en Valladolid y que trabaja en Madrid y viceversa. Evidentemente el coste de transporte es muy caro. Si eso te lo abarata, tienes mayor capacidad adquisitiva en tu sueldo que cobras todos los meses para poder gastarlo en otros temas. Por tanto, estás incrementando el consumo. Y si incrementas el consumo, estás incrementando el IVA. Y el IVA son ingresos para el Estado. Por tanto, la economía se retroalimenta. La cuestión es que cuando el crecimiento económico empieza a ir hacia adelante, esos bonos tienen que desaparecer, porque digamos que la capacidad adquisitiva del ciudadano ya tiene la suficiente, estabilidad para poder afrontar esos gastos como pueden ser los bonos del transporte. Y eso es lo que tiene que el gobierno en un momento determinado saber hasta dónde tiene que llegar y cuándo tiene que desaparecer en el crecimiento económico. Pero si tú sigues con el bono del transporte, sigues manteniendo un gasto que podía ser destinado a otras cuestiones, incluso a devolver deuda en un momento determinado. Ese es el criterio, digamos, con sentido común que decimos que hay que hacer con relación al análisis de gastos y de inversiones. Pero a ver, ¿qué lo quita un momento?
Bueno, eso de que quiero quitarme el puesto, por eso me estás dando la razón quizás, o me estás diciendo que hay cosas coyunturales que se están moviendo estructurales sin razón, ¿de acuerdo? Es que hay que quitarlo. En un momento determinado hay que valorar exactamente lo que se tiene que hacer y si la actividad económica ha crecido y el poder adquisitivo del ciudadano ya tiene la capacidad para poder hacer frente a los gastos de transporte normales, pues hay que quitarlo. Por ejemplo, ahora mismo la capacidad económica de los ciudadanos españoles les permite hacer frente al gasto en transportes. No, cuidado. Han subido otros gastos colaterales, por ejemplo, energía. ¿De acuerdo? Tiene una serie, o sea, lo que es el gasto común de un ciudadano tiene muchos gastos. Evidentemente tienes que ver exactamente qué es lo que está subiendo y bajando. Lo importante es que se estabilicen muchos y que en un momento determinado que han subido los sueldos o que hay una mayor actividad económica, en ese momento veas que bajando o quitando el bono sobre el transporte, el abono sobre el transporte, la capacidad adquisitiva del ciudadano mejora, no empobrece. Entonces eso que evidentemente tenemos los datos. La contabilidad nacional tiene los datos y por supuesto la regional. Y se tienen que tomar decisiones acorde con esos datos. ¿Vale? Pueden ser muchas veces, también sí que es cierto que cuando las vas a quitar no es una buena intención por parte de los gobiernos, por parte de los ciudadanos, ¿no? Pero bueno, hay que tomar esas decisiones y hay que tomarlas con mucho criterio. ¿Alguna pregunta más? Pues muchísimas gracias por estar aquí por una vez más. Son las 10:30 las 10:30 de la mañana, 11:25. En febrero tendremos el Observatorio de Economía Digital. Les espero nuevamente allí y que tengan una feliz Navidad 2025 y como no nos vamos a ver hasta el año que viene, una feliz salida y entrada del año 2026. Muchísimas gracias.